cómo liberarme de la pornografía. No sé qué consejo le da, Pastor Alejandro. Bueno, solo el hecho de que quiera hacerlo ya creo que está avanzando. Creo que tiene que tener un tiempo de oración, un tiempo de lectura, fortalecer en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Y hay grupos de apoyo que tienen instrumentos para saberlos vencer. Yo le diría que busque un grupo donde le ayuden a trabajar con ese pecado, esa atadura. Es posible vencerlo, conozco mucha gente que lo ha logrado vencer, y solo el hecho de que usted haya preguntado y esté preguntando cómo se puede liberar, yo creo que ya empezó. Pero tiene que tener una disciplina espiritual, tiene que ponerse un grupo de apoyo que le asista, y hay muchas técnicas para no caer en eso, ponerle claves a la computadora, tener compañeros de apoyo que le asistan, y obviamente la presencia del Espíritu Santo. O sea, ponerle, o sea, es que ahora me imagino, o sea, yo pienso, si es casado, si tuviera hijos, ojalá, ¿verdad? Porque le van a ayudar, si tiene un pastor, amigos, cuente lo que está pasando, y nunca ponerse en posiciones vulnerables, nunca esté solo, que las claves de su teléfono, Sí, hay por favor, consejos las prácticos. sepa todo el mundo, y estése lo dando a cada rato para que vean a dónde está entrando Pero usted. no le cuente a y todo mucha eso. gente, hay gente que... No, por eso busco un grupo especializado. Pero en temas prácticos, Sí, no, decir mucha que gente si el cuarto no se encierra en el cuarto, tenga la puerta abierta, o la pantalla de la computadora, donde que si Siempre. alguien abre la puerta, todo el mundo sepa qué está haciendo, no se meta al baño con el teléfono, será, Sí, si hay es que es cosas una prácticas. debilidad, que tenga cuidado, Hay tiene que cosas hacer muy cosas prácticas, prácticas para que se ayude. Hablar en lenguas, ¿para qué me serviría en la actualidad? Pastor Alejandro. Bueno, hay que ver qué teología se tiene y qué interpretación hay de los pasajes que hablan acerca del don de lenguas. Yo diría que si es parte de un don y creen en ese carisma, si hay alguien que las interprete, pues yo diría que puede utilizarlas, puede dejar que ese don fluya. Si no hay nadie que las interprete, mejor hágalo privadamente, y que sea un ejercicio personal en su relación con Dios. Eso es lo que podría decirle, porque su utilidad está en la iglesia si hay una interpretación. Eso es por lo menos lo que yo creo. Sí, déjame, porque Superpastor Alejandro mencionaste algo súper importante que la gente entienda, y es que hay diferencia en mi sentir. 1 Corintios 14 habla de dos tipos de lenguas. Una que es lo que Pablo dice: yo hablo en lengua más que todos. Yo creo que Pablo no está hablando de un lenguaje que gente puede entender como el lenguaje de Hechos 2. Ese es un tipo de lengua. Cuando alguien habla en lenguas de una manera evangelística y hay alguien que habla chino o mandarín, ¿verdad? Lo entiende, pero la persona no conoce el lenguaje de por sí. Ese es un tipo de lenguas. Hechos 2, en 1 Corintios 14, Pablo habla del lenguaje de que es misterios a Dios, que mucha gente que no cree en eso pues lo interpreta de otra manera, pero el lenguaje, cuando nadie lo puede interpretar, ¿verdad? Ese es hablando con Dios, es misterios, es una Eso es lo especie de personal. manera de orar, algo personal, exacto. Pero si se interpreta, es otro tipo de lenguas. Entonces hay tres: Hechos 2, un lenguaje que personas de naciones interpretan. Uno, en 1 Corintios 14, lenguaje número 2 es el lenguaje personal. Y Pablo dice que ese lenguaje edifica. Entonces, las personas que hablan en lenguas que no son interpretadas deben practicar hablar en lenguas, porque no se pierde, no hay nada que perder. Pablo dice que es el que a sí mismo se edifica, a sí mismo se edifica. Entonces, orar en lenguas sin interpretación es muy beneficioso. Y yo he visto, y don Jonás también puede quizás haberse encontrado con casos así, de personas que hablando en lenguas, orando en lenguas, se han edificado tanto que hasta han recibido sanidades y milagros. Eso yo lo puedo ver en mis viajes con el pastor Benny, muchísimo de eso. Entonces, no se pierde con hablar en lenguas, se gana. No hay nada que perder. Y porque la gente lo rechaza, pues es una pérdida para el reino de Dios. Está diciendo una palabra entonces clave, está el lenguaje edifica. que se puede interpretar. Usted está diciendo la palabra edifica. Yo creo que sea algo personal o comunitario, depende de cómo se mueva el tema en la iglesia,
tiene que ser algo que sea para edificación, ¿verdad? Me imagino que esa es tal vez como... Para la- edificación mía, Roger, para edificación mía en mi vida privada. Y congregacional. Todo en lenguas porque si pero hay en la interpretación, congregación, si hay interpretación puede edificar a la correcto. iglesia con alguna, pero tiene que ser Exacto, de esa forma, exacto. con orden. Exacto. Entonces, digamos, don Luciano, se puede decir que ¿para qué me sirven? Sí, para edificación. Según la Biblia. Sí, Para según la Biblia, para edificación. edificación de uno mismo, pero también es una forma Ajá. de comunicarnos con Dios, nos hace conscientes de la presencia de Dios. Yo pienso que las lenguas son importantísimas. Las lenguas en un momento dado, si usted no sabe qué hacer, ore en lenguas y el Espíritu Santo nos va dando o la solución o cómo debemos actuar o arregla el ambiente espiritual. Es que yo creo que el ambiente espiritual es clave en muchas situaciones. Usted, señor trabajador, así sea de una empresa grande o pequeña, ¿cómo se puede ir a una reunión sin siquiera orar un ratito en lenguas para que el Espíritu Santo esté organizando el ambiente espiritual de ese lugar? Las lenguas son para mí supremamente importantes. David era pelirrojo o moreno, porque la Biblia también dice que Esaú era rubio, que significa pelirrojo. Entonces, ¿David era pelirrojo o moreno? No sé, algo que lo explique, Pastor Juan Carlos. Las dos veces que usa la palabra para describir cómo era él, una la dice Goliat, le traen a este muchacho rubio, y la otra la dice Samuel. La palabra para rubio que se usa ahí puede significar trigueño o puede significar rubio o pelirrojo. Así que, de hecho, las versiones, estaba buscando aquí, comparando versiones, casi todas se inclinan por rubio. En el caso de Saúl sí se inclinan por específicamente pelirrojo. Lo que indica es que seguramente, debido a la contextura y a la época, su color de pelo era bastante claro. Lo vamos a ver en uno de sus hijos, Absalón, ¿verdad? Que tiene una característica muy similar. Entonces yo no diría que ahí rubio significa pelirrojo. No me atrevería a decir eso porque habría que ver, ¿verdad? En el contexto, y la tradición ha ido a enfatizar el aspecto rubio. Versiones lo ponen trigueño. Una versión internacional y otras traducen la palabra para rubio como trigueño. Así que ahí le quitaría un poco el... Sí, pero trigueño más bien no es al revés. Digamos, en el contexto nuestro, uno ve a alguien trigueño, más bien es como de piel un poquito más oscura, ¿no? El pelo no tirando, es más, uno de los usos que tiene la palabra es que perdió la canosidad, o sea, que más bien se volvió opaco. Es que el rubio no lo asocia con un color muy, Color claro, muy brillante, ¿verdad? Muy claro, y no, David seguramente tenía un color oscuro. Un güero, dirían en México. Pero lo que sí dice la Biblia es que era hermoso, ¿verdad? O sea, lo alaba la Escritura. Pero es muy difícil saber. Vean que a la hora de escribirlo llamó la atención. Y lo primero que dijeron de él era el color de su cabello. O sea, no era normal comparando con los demás. Eso es lo que quiere decir. Porque si usted, por ejemplo, a nosotros cuatro que estamos acá, Sí, en los la cuatro foto, fantásticos. En la foto resaltaría. Nos van a decir, ¿verdad? Y una característica de mí que digan la cabellera frondosa, no, o sea, no lo puedes decir. El pelón del grupo, ¿verdad? O sea, van a hablar lo que más resalta. Si David se dice que era rubio, es precisamente porque en el pelo tenía algo que no tienen todos sus demás compañeros. Así que, sea trigueño, sea tinte Para más pelirrojo diferenciarlo de los demás, o rubio, claro. su pelo era llamativo, era diferente como el mío. Llama la atención que no está.